Muy buenos días, un cordial saludo. Mi nombre es César Guerra y el día de hoy les vengo a hablar sobre la evolución de la educación inclusiva desde el año 1950 hasta el año 2020. A lo largo del tiempo, pues la educación ha pasado de ser excluyente a buscar que todas las personas, sin importar su condición, tengan acceso a una educación de calidad. En esta oportunidad, pues analizaremos los cambios más importantes a nivel internacional y en Colombia, destacando los avances que han permitido construir una educación más equitativa. Eh, para poder abordar esta temática, nos vamos a apoyar en una línea del tiempo que estamos viendo aquí a continuación. Década de 1950, modelo médico, aquí no existía la inclusión. En esta década pues predominaba el modelo médico, el cual veía la discapacidad como una enfermedad que debía ser tratada. Esto generaba exclusión, ya que las personas con discapacidad no eran integradas al sistema educativo regular. A nivel internacional, organizaciones como la UNESCO promovían escuelas especiales separadas del sistema educativo común. Además, se fortalecían los derechos humanos con la declaración de estos en el año 1948. Esto se dio en París, Francia. En Colombia se creó el ILCOLPE, Instituto Colombiano de Pedagogía, en el año 1956, que se enfocó en la educación especial. Un hecho importante de esta época fue la violencia bipartidista que afectó el acceso a la educación de calidad. Década de 1960. Aquí se da el inicio de la integración. Se empieza a recalcar y se incluye la palabra integración en el contexto a nivel internacional. También se destaca la Declaración de los Derechos del Niño que se dio en 1959 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Se reconoce el derecho a la educación para todos. En Colombia, también en el año 1968, se crean los primeros centros especializados para personas con discapacidad. El objetivo de esta etapa era integrar a algunos estudiantes al sistema, pero aún existía separación. En esta década se comienza a dar las reformas educativas para modernizar nuestro sistema de educación. Década de 1970. En esta época surge la educación integradora. A nivel internacional, un hecho clave fue la ley que se dio en Estados Unidos en el año 1975, que promovía la educación para niños con discapacidad, lo cual se buscaba que estuviera dentro del sistema educativo. En Colombia, el decreto 088 de 1979 reorganizó el sistema educativo, definiendo niveles claros como lo son preescolar, básica, media y superior. Esta norma lo que hizo fue introducir también la educación especial dentro de nuestro sistema. Sin embargo, aunque se hablaba de integración, los estudiantes debían adaptarse al sistema y no el sistema a ellos. También la urbanización acelerada generó nuevos retos a nivel de educación en nuestro país. Década de 1980. Aquí ya evidenciamos un cambio importante. Se empieza a hablar de adaptar la educación al estudiante. En el ámbito internacional se da en 1981 la Declaración del Año de las Personas con Discapacidad, dado por la Asamblea de las Naciones Unidas, conocida como la ONU, en Nueva York. También se fortalecen los derechos del niño, haciendo un seguimiento con las conferencias técnicas que se dieron en Australia y en España en años posteriores. En nuestro país surge también el programa de educación especial en el año 1988, el cual lo que buscaba era la integración escolar y un servicio de calidad. Se da el surgimiento del decreto 2277 del estatuto docente, que es muy clave para dignificar la educación a través del rol del maestro. Los estudiantes pues se evidencia que tienen diferentes necesidades y el sistema es quien debe responder por ellas. Década de 1990.
Aquí nace el concepto de educación inclusiva. A nivel internacional se da la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, que se dio en Yongtien, Tailandia, en el año 1990, la cual reunió a 155 países y fue patrocinada por la UNESCO, la UNICEF y el Banco Mundial. También se dio la Declaración de Salamanca en el año 1994 en el país de España. Aquí la inclusión educativa fue dotada durante la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales. En Colombia, en nuestra Constitución, la de 1991, se marcó un cambio fundamental para elevar la educación de las personas con discapacidad a una obligación del Estado. La ley de 1994, que fue la 115, que es la General de Educación, integra la educación como parte fundamental del servicio público educativo. Ya aquí se empieza a hablar de igualdad y del derecho a aprender que tienen todas las personas. Década del 2000. La inclusión se ve como una transformación del sistema educativo. A nivel internacional se da la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Nueva York en el año 2006. Esta es considerada el instrumento más importante en esta materia, ya que cambió el paradigma mundial del cual era ver la discapacidad como una enfermedad y pasó a verla como una cuestión de derechos humanos. En Colombia surge el programa de educación inclusiva en el año 2003, el cual marcó un cambio en la educación para niños con limitaciones y buscó una política de inclusión social. La ley 1346 del año 2009 ratifica y garantiza los derechos de las personas con discapacidad en el país. Este enfoque lo que busca es brindar los derechos, la calidad educativa y participación de todos los estudiantes sin importar sus limitaciones. Década de 2010. En esta etapa se amplía y centra en la diversidad. A nivel internacional se dan los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año 2015, contemplados en la Agenda 2030 de la ONU, el cual busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, para así promover las oportunidades de aprendizaje para todos. En Colombia, en el decreto 1421 de 2017, que nos habla sobre educación inclusiva, obliga a las instituciones educativas a implementar el PIAR, que es el Plan Individual de Ajustes Razonables, para que la inclusión se dé de manera real. Política Nacional de Educación Inclusiva, la cual reconoce y valora la diversidad de los estudiantes para garantizar así su desarrollo y participación sin ningún tipo de discriminación. Un hecho relevante fue el Acuerdo de Paz en el 2016, que tuvo un enfoque territorial y diferencial en la parte de educación. Década del 2020 hasta la actualidad. Aquí la inclusión se extiende al ámbito digital, emocional y educativo. A nivel internacional, la UNESCO plantea una educación para el futuro, el cual debe fundamentarse en un nuevo contrato social, una propuesta detallada en el informe global que se llama Reimaginar Juntos Nuestro Futuro en el año 2021. En nuestro país, Colombia, la educación en casa y modelos alternativos amparados en el artículo 68 de la Constitución Nacional, el cual otorga a los padres el derecho a escoger el tipo de educación para sus hijos. El Plan Decenal de Educación de 2016 a 2026 es una hoja de ruta que traza Colombia cada 10 años para mejorar la calidad y equidad del sistema educativo. La pandemia nos dejó en evidencia que existe una desigualdad, pero también ayuda a impulsar nuevas formas de enseñar en el país. Para concluir con nuestra intervención, podemos decir que la educación inclusiva ha evolucionado desde la exclusión total hasta un enfoque basado en la diversidad, la equidad y los derechos humanos. Hoy en día el reto es seguir construyendo un sistema educativo que responda a las necesidades de todos los estudiantes, garantizando así la igualdad de oportunidades, la inclusión, no solo integrar, sino transformar la educación para que nadie quede por fuera. Muchísimas gracias, esa fue mi intervención.